Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Jiménez, tengo 43 años y estoy buscando mi primer trabajo como programador web. Me dispongo a grabar este vídeo para compartir mi historia, para compartir mi experiencia, para explicar los desafíos que yo he ido viviendo, cómo lo he hecho, qué es lo que he estudiado, a qué tipo de trabajo me quiero enfocar, los desafíos con los que me voy encontrando. Empecemos por el principio. Yo he estado 10 años trabajando en una multinacional y llegó un momento en el que me di cuenta, bueno, fue progresivo, ¿no? Pero yo sabía que esto pues, no me gustaba y no era lo que quería seguir haciendo en la vida. Así que la programación es algo que siempre me ha llamado muchísimo la curiosidad. He tenido algún contacto con ella, hice una página web con Joomla, que es parecido a WordPress, de venta de cosméticos. Además me gusta mucho cacharrear con Arduino, que son, bueno, compro unos kits que haces una arañita o haces un cochecito y lo vas programando y se enciende un LED y se apaga un LED. Es decir, es algo que me gusta y que siempre me ha llamado mucho la curiosidad. Así que me decidí a hacerlo, dejé el trabajo, me busqué un curso y me puse a estudiar. Mi experiencia con el curso. Bueno, el curso es una formación profesional, ¿vale? Con un título oficial, que dura un año. Y la experiencia con el curso, bueno, bien, te llevas una sorpresa porque todo el mundo que está allí, o por lo menos fue lo que a mí me pasó, está entre los 20 y 30 años, 25 años, y tú llegas allí ya siendo el más mayor, pero además el más mayor con diferencia, ¿no? de los demás. Pero a mí me gustó mucho porque hice muy buenas relaciones, me divertí un montón y de hecho todavía guardo amistad con algunas personas del curso. Pero lo que es en sí el curso, tengo que reconocer que, porque es que siempre existe la duda, o sea, ¿hago un curso o estudio por mi cuenta? Entonces, sí que es verdad que los cursos estos están bien porque te marcan una pauta, te dan una visión general de todo lo que tienes que estudiar, tienes un roadmap, o sea, tienes ya un camino marcado, vamos a aprender esto, luego esto, luego esto y luego esto. Y eso está muy bien. Es algo que también se puede conseguir de forma autodidacta, porque existen incluso páginas web que te marcan el roadmap según lo que tú quieras estudiar o a lo que te quieras dedicar luego en el campo de la programación. Pero bueno, el curso este pues te da muchísima información, casi que te la vomitan, y tú tienes que de alguna manera ir seleccionando lo que tú crees que es más importante. No por nada, sino porque para aprenderlo todo en profundidad es imposible. Entonces yo, por ejemplo, en mi curso íbamos a ver PHP, Python y JavaScript. O sea, 3 lenguajes de programación, que aunque sí que es verdad que son 3 lenguajes de programación del mismo nivel y que la base se comparte y luego cambia un poco más lo que es la sintaxis, en realidad es demasiado. Entonces yo, por ejemplo, me focalicé en JavaScript, que era el que más me interesaba a mí, porque había visto que había mucha oferta de trabajo, además se podía utilizar en el frontend y en el backend, hice una pequeña búsqueda para entender lo que era aquello y me pareció muy interesante. Y además es el lenguaje, de alguna manera, de moda ahora mismo, y si miras en los rankings de las ofertas de empleo, casi siempre está de los primeros. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a focalizar en JavaScript. Entonces sí, hice todos los ejercicios, aprendí lo que tenía que aprender de PHP y de Python simplemente para pasar el curso, pero donde yo me detuve y donde profundicé más fue en JavaScript. Con el framework me pasó exactamente lo mismo, o sea, íbamos a ver Symfony y íbamos a ver React. Symfony es un framework de PHP, y React es un framework de JavaScript, así que yo me centré muchísimo más en React. Hice todos mis proyectos en React, menos el obligatorio que había que hacer en PHP, y bueno, ha sido en React en lo que yo he profundizado más. Las lecciones que yo he aprendido es que aprender a programar, tú empiezas por HTML, que es un lenguaje de marcado, y luego por CSS, que es un lenguaje, bueno, en realidad no son lenguajes, pero bueno, es un lenguaje que se utiliza para el diseño y para maquetar la página web, para el layout. Pero luego cuando llegas al lenguaje te das cuenta de que no es ninguna tontería, es una cosa que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo mucha práctica. Hacer muchos ejercicios. Entonces, tienes que tener esto claro, o sea, no es que voy a aprender un curso de cocina, ni mucho menos, o sea, es algo realmente muy complicado que ni de coña, ni en 3 meses de un bootcamp, ni en un año vas a estar a un nivel, digamos, competitivo en el mercado laboral. Realmente es algo que requiere que estudies muchísimo y que nunca dejes de estudiar, que siempre sigas avanzando. Entonces, realmente te tiene que gustar. Ahora, si te gusta, es precioso. Si te gusta, es maravilloso. A mí me encanta crear páginas web, me encanta toda la parte del diseño, me encanta además toda la parte del backend, darles funcionalidades. Es como hacer
es como hacer máquinas, ¿no? Como hacer máquinas que pueden servir para muchísimas cosas. Y ese lado yo siempre lo he tenido y la verdad es que lo he disfrutado un montón en el curso. En este momento, como decía al principio, estoy buscando mi primera oportunidad, mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral como programador y todavía no he tenido ninguna entrevista. Así que es algo que me preocupa. Bueno, es algo que me preocupa lo justo, porque ahora estamos en verano, yo imagino que ya de cara a septiembre habrá más ofertas de empleo y seguramente podré hacer alguna que otra entrevista y ya iré comentando pues, lo que voy viviendo, lo que va pasando. En conclusión, yo creo que la programación no es como aprender a cómo ser un jugador de fútbol profesional. Si yo dijera ahora, quiero ser jugador de fútbol profesional, pues no, o sea, es demasiado tarde, olvídate, es imposible. Sin embargo, ser programador es completamente posible, o sea, es asequible. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo, pues como todo en la vida. Pero si te centras, te focalizas, se puede conseguir. Así que yo animo a todo el mundo a que lo haga, que se quiten de encima la idea de que es demasiado tarde, porque ya la cabeza no está para aprender a estudiar esto. No. La cabeza está exactamente igual que cuando tenías 20 años. Todo lo demás son historias que te cuentas tú. Si te centras, te esfuerzas, te motivas y tienes ilusión, se consigue. Así que bueno, este era un poquito el vídeo para contar mi experiencia. Bueno, espero que os haya gustado y espero volver pronto con mi experiencia en entrevistas de trabajo. ¡Hasta luego!